Damos una bienvenida a las personas que en las redes sociales se conectan con nuestra programación. Deseo que la gracia y la misericordia de Dios esté con ustedes, que Dios hoy traiga una palabra fresca que responda primero que todo al propósito de Dios, pero también a la necesidad que tienes en casa. Bueno, y a los que están aquí también para ustedes. Hoy estamos compartiendo, recuerden el énfasis, que estamos hablando de subir a un nuevo nivel en el ministerio, ministerialmente. Y hoy ningún ministro, o mejor dicho, todo ministro, todo siervo, toda sierva del Señor no podrá llevar un ministerio, no podrá servir a Dios sin que enfrente pruebas y también tentaciones. Las pruebas y las tentaciones hacen parte de nuestra realidad. Sirvámosle a Dios o no le sirvamos, pero pues estamos hablando del enfoque de la importancia del ministerio, de servir a Dios. Entonces, tenga la Biblia abierta, la vamos a ir leyendo en la medida que vamos a ir desarrollando el tema. Tenga la abierta en Marcos capítulo 14, los versos 26 al 42. Y vamos a ir desarrollándola. Y yo le voy a decir, bueno, ahora vamos a leer tales y tales porciones, pero téngala abierta allí. El tema que vamos a hablar hoy titula Superando las pruebas, venciendo las tentaciones. Superando las pruebas, venciendo las tentaciones. La palabra prueba y tentación en el Nuevo Testamento proceden de la misma palabra griega, que es la palabra peirasmos. Solo, los estudiosos de la Biblia, los exégetas, en el contexto miran cuándo se está hablando de tentación y cuándo está hablando de prueba. Y un caso muy claro está en Santiago, que lo citaba esta mañana el hermano Alejo. Santiago 1, solamente se lo voy a leer, 1:12 al 15, dice así: bienaventurado el varón y la varona, ¿no? Diríamos hoy, porque también hay que mencionar a las varonas. El varón que soporta la tentación. ¿Que soporta qué? ¿Cómo se llama esa persona? Bienaventurado, feliz, dichoso el que soporta. ¿Qué es soportar? Resistir, ¿no? Como el que pongo el pie aquí para resistir el empuje, el embate de la tentación. Y luego dice, entonces, ese que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ahora sí, es la misma palabra, peirasmos, pero primero habla de la tentación y luego habla de la prueba. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes. Entonces hay que vencer a la tentación, hay que resistirle y superarla y enfrentarla, ¿no? Y vencerla. Y la prueba hay que pasarla, ¿no? Hay que pasar el trago amargo de la prueba. ¿Nos gusta ser probados? No. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí nos gusta ser probados. Si a mí me dicen te vamos a probar, y máxime si tal vez no nos lo dicen, ¿no? Quizás nos ponen pruebas, pero no sabemos que estamos frente a una prueba. Y las pruebas hay que superarlas. Yo recuerdo que aquí tenemos a Inna, que cuando el Señor me llamó al ministerio, una bienvenida a la hermana Inna y el hermano Fernando. Ellos son, ella es de Neiva, se casó con un bogotano y ahorita está allá y acá. Entonces, cuando yo empecé el ministerio, Inna era la tesorera de la iglesia y esa era Raca Mandaca. Y cuando Dios me llama al ministerio, me llama de manera sobrenatural. Y Dios, digamos, me revela a mí, se lo revela a otra persona, a un pastor. Y ese pastor de una manera quizás diríamos violando las normas, él dice: yo no puedo aguantar lo que Dios me ha dicho y llevo 2 meses batallando con este llamado que Dios te dice, que te llama al ministerio y tú verás si lo recibes o no lo recibes. No había plata en la iglesia, no había dinero en la iglesia.
La alianza no admite pastores si no hay recursos para pagarlo. No le decimos vaya y por fe trabaje y entonces cuando la iglesia produzca usted recibe sueldo. No, la alianza vincula a un pastor inmediatamente con una empresa con todas las prestaciones sociales. Y recibimos ese llamado y convocamos al consejo. Inna era del consejo y Inna dice: no permitiremos que nadie ingrese al ministerio si no hay dinero con que pagar. Pero yo había tenido un encuentro ese mediodía con el Señor y Dios me había hablado ese mediodía en un ayuno. Y yo le dije: hermana Inna, denme un chance y una prueba, pónganme en prueba. Déjenme 2 meses, no me paguen nada. Déjenme 2 meses en periodo de prueba. Y Dios y la iglesia juzgarán si yo tengo o no tengo un llamado al ministerio. Y la hermana Edna dijo: sí, listo, lo vamos a hacer. La convencimos. El pastor titular era el tío de ella. El otro pastor era muy cercano a nosotros. Y dijimos ese día sí. Nunca más me preguntaron por la prueba, ¿no? Dios siguió confirmando lo que había hecho. Las pruebas son aquellos momentos que Dios va a permitir. ¿Para qué vienen las pruebas? Las pruebas vienen. Voy a leerte esto que está escrito aquí, porque me inspiro cuando estoy escribiendo, después se me olvida. La prueba es una situación que Dios envía o permite en la vida de un cristiano con la intención de revelar la fidelidad de esa persona, la lealtad de esa persona, con el fin de descubrir sus motivaciones, su carácter, su compromiso para con Dios. La prueba es una herramienta que ayuda a purificar y santificar la vida del creyente. Además, fortalece y contribuye con el crecimiento y madurez integral. Superar con éxito una prueba glorifica a Dios. Cuando tú superas, recuerda que cuando hay las pruebas dicen prueba superada en la televisión, ¿no? Prueba superada. La tentación, por su parte, es una incitación, es una cosa en el corazón, en el alma que la persona siente como para hacer algo, y eso que hace puede resultar siendo incorrecto, porque no siempre la tentación se presenta como algo malo. La tentación a veces se presenta como algo bueno, un buen negocio, una buena propuesta. Pero el resultado, cuando es tentación y no la superas, vas a caer y vas a darte un golpe duro. Como hijos de Dios enfrentamos nosotros pruebas y tentaciones. Hoy estudiaremos la actitud del Señor Jesús y la de Pedro. El Señor Jesús frente a la prueba, Pedro frente a la tentación. Y entonces ahora sí quiero que tenga su Biblia abierta en Marcos capítulo 14. Vamos a leer el verso 26 y luego del 32 al 36, luego el versículo 39 y finalizamos con Mateo 26, 44. Dice así, lean conmigo si están proyectándola ya, y si no, si usted la tiene allí en la Biblia en la mano, léala conmigo. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ahora el versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llamaba ¿cómo? Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y lloró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Otra vez fue y lloró diciendo las mismas palabras. Y ahora Mateo 26, 44 dice: y dejándolos se fue de nuevo y lloró por tercera vez diciendo las mismas palabras.
vamos a mirar tres formas que Jesús usó para enfrentar la prueba, o tres actos de Cristo, tres formas como Cristo enfrentó una prueba, y creo que pueden arrojar luz para nosotros hoy que también seguimos enfrentando pruebas. La primera es que Jesús enfrentó la prueba cantando. Jesús enfrentó la prueba ¿cómo? Una canción viejita que dice: alabad a Dios cuando en la vida no hay problema. Ay, qué cosa buena. Alabad a Dios cuando las cosas salen bien. Qué bueno es. Pero yo te alabo desde mi quebranto, y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí. ¿A quién le es fácil adorar a Dios cuando tiene un problema? Bueno, no sé si ese amén sea muy sincero. Porque a veces, ¿cómo alabar a Dios cuando te dicen tienes una enfermedad terminal? ¿Cómo alabar a Dios cuando te dicen el problema que tiene tu hijo no tiene solución? ¿Cómo alabar a Dios cuando te dicen del banco que te van a secuestrar, te van a quitar tus bienes por la deuda y no has podido pagar? ¿Cómo adorar a Dios cuando te echan del trabajo, siendo tú un buen trabajador, siendo tú una buena persona, pero se acabó y te dicen no hay más contrato para usted? ¿Cómo adorar a Dios cuando hay los conflictos en la casa, con la esposa, con los hijos? Pero Jesús adoró a Dios aun cuando sabía que iba camino a la muerte. Hay un anciano en nuestra iglesia allá en Neiva que se llamaba Marceliano Calderón. No sé si Ina lo recuerda. Era un abuelito muy cariñoso, un abuelito muy amable. Siempre tenía una sonrisa en los labios. Yo lo visitaba y siempre lo encontraba debajo de un palo de mango que había en el patio de su casa. Y cuando ese viejito enfermó y se agravó, lo llevaron al hospital. Y cuando él estaba en agonía de muerte, empezó a cantar un himno. Y cantando ese himno se fue con el Señor. Pero he visto otras personas morir y entran en una agonía, entran en un desespero, y entonces yo empiezo a cantarles: cuán gloriosa será la mañana. Y ese rostro empieza a cambiar. Esa agonía empieza a desaparecer. Ese rostro es transformado. Y esa agonía que la persona estaba viviendo se transforma en un estado de paz y de sosiego. Jesús cantó la noche que sabía que iba rumbo a la cruz. Solamente nadie me va a levantar la mano. Alguien de los que está aquí ha recibido una noticia de una enfermedad terminal. ¿Ha recibido una noticia de un problema financiero? ¿Está alguno de los que están aquí o de quienes se conectan con nosotros ahora a través de las redes sociales, está viviendo un estado de agonía y de desesperación por un problema que ha venido de repente? ¿Qué estás haciendo para enfrentarlo? Hoy yo te quiero dejar la enseñanza de cómo Jesús enfrentó la prueba. A mí me gustaría saber que la Biblia dijera que Marcos y Mateo, que son los que abordan y dice que cantó un himno. A mí me gustaría saber que me hubieran dejado allí y cantó el himno tal. Yo quizás cada vez que estuviera en crisis acudiría a ese salmo, a ese himno. Pero según algunos estudiosos, que ya eso es especulación teológica, ya eso es sospecha hermenéutica, porque la Biblia no lo dice. Pero se cree por decir, al estudiar todo el contexto de las festividades de los hebreos, dicen que en la Pascua específicamente cantaban los himnos del 113 al 118.
y que específicamente el Salmo 116 y 118 eran cantados en el momento de la celebración de la cena. Si fue cierto eso, escuche estas palabras que contienen estos salmos. Jesús aquella noche tal vez dijo así, claro, poniéndole música, ¿no? Yo no se la voy a poner porque pronto si yo pongo música ustedes van a saltar al escuchar a su pastor cantando. Me rodearon ligaduras de muerte. No sé si me pueden colocar una cancioncita ahí de fondo así. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Pues tú has librado mi alma de la muerte y mis ojos de lágrima. Has librado mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es, oh Dios, a tus ojos la muerte de tus santos. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Él es mi fortaleza y mi cántico. Él ha sido mi salvación. Quizás Jesús dijo: y aunque vaya a la cruz, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Abríme las puertas de justicia y entraré por ellas y alabaré a Jehová. Gracias. Si esas fueron las palabras verdaderamente de Cristo, creo que estos pasajes, indistintamente si no fueron o no fueron, tienen un contenido que pueden ser aplicados a una persona que ore a Dios en su agonía. Pero él dice: Señor, estimada es a tus ojos la muerte de tus santos. Qué bonito que nosotros, ojalá en el momento de la muerte, podamos levantar la mirada al cielo y decir: Señor, la muerte mía es estimada delante de ti, Señor. Pero que también podamos decirle: Señor, aunque muera mi cuerpo, no moriré. No moriré, sino que veré el rostro de Dios. Amada iglesia, enfrentemos las pruebas y cantémosle a Dios. Cántale a Dios en medio de esa prueba del dolor que estás viviendo. Cántale a Dios en medio de esa escasez que estás viviendo. Cántale a Dios en medio de esa enfermedad que estás viviendo. Cántale a Dios en medio de la prueba. Porque cuando tú le cantas a Dios en la prueba, Dios se alegra de ver que tiene un hijo, de ver que tiene una hija que es fiel y que aún en el dolor no reniega de su padre, sino que en el dolor alaba y glorifica a Dios. Pero, amada iglesia, no es fácil. Cuán difícil es cantar a Dios en medio del dolor. Cuán difícil es invocar el nombre de Dios en medio del dolor. Pero Dios le agrada que tú le cantes en medio de tu dolor. A Dios le agrada que tú superes la prueba no renegando, sino adorándolo. Jesús
estaba siendo fiel con su enseñanza. Él le había dicho a la mujer samaritana: vendrán días que ni allá ni acá adorarán, sino que Dios busca adoradores que lo adoren como. ¿Sabes cuál es la adoración en espíritu y en verdad? No cuando yo estoy contento, no cuando estoy feliz, no cuando tenía un negocio y me gané tantos millones de pesos. El que adora a Dios en espíritu y en verdad es aquel que lo adora cuando está allí caído y no tiene fuerzas para levantarse, pero desde su estado de decaimiento tiene voz para levantar y adorar a su Dios. Esa es la adoración en espíritu y en verdad. Y esa es la que la Biblia dice: el Padre busca tales adoradores que lo adoren de esa manera. Porque qué rico es adorar a Dios cuando me está yendo bien. Qué rico es adorar a Dios cuando en la casa tengo un manjar para almorzar. Pero qué difícil es adorar a Dios cuando no hay nada. Escuché una historia de un hombre que tenía una fundación. Y un día se le agotó la comida para esos niños. Y aquel hombre hacía un devocional antes del desayuno y mandó poner los platos en la mesa y pidió a los niños que oraran por los alimentos, pero los platos estaban vacíos. Y los niños estupefactos: ¿cómo así que vamos a orar por los alimentos? ¿Y dónde está el alimento? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por los alimentos. Y hicieron su oración de siempre por los alimentos. Y dicen que luego que aquel hombre terminó de orar, alguien timbró, tocó el timbre y abrieron. Y le dijeron: nos mandaron a traerle, era un camión lleno de provisiones, nos mandaron a traerle este mercado para la fundación. Sabes, cuando tú adoras a Dios en medio del dolor, cuando tú glorificas a Dios en medio del dolor, Dios abre puertas y envía la bendición que tú necesitas. Envía la bendición que tú necesitas. Jesús enfrentó la prueba abriendo su corazón a personas que podían apoyarlo. Dice los versículos 33 y 34: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a reírse. Amén. Comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está angustiada. ¿Hasta dónde? ¿Saben qué significa eso? Tengo una angustia que me siento morir. Tengo una angustia de muerte. O sea, Jesús, la pelona, aquí está, estaba allí. Y Jesús lo sabía. Y no solamente sabía que ella estaba allí, que la muerte estaba cerca, sino sabía que él tenía que enfrentar ese momento. Como Dios, él lo sabía todo, pero como hombre sentía el dolor y sentía la angustia como hombre. ¿Y a quién acudió? Primero, ¿a quién acudió? Primero acudió a sus 3 amigos más cercanos y les dice: oren conmigo. Qué hermosa es esa relación. Y yo quiero que la iglesia crezca en esa relación de discípulo, discipulador, discípulo. Y que todos seamos discípulos y que todos seamos discipuladores. Porque cuando tenemos un discipulador, cuando tenemos un discípulo, un maestro que se interesa y se preocupa por uno, estará conmigo en esos momentos de dolor, estará conmigo en esos momentos de tristeza. Necesitamos que la iglesia crezca en la perspectiva del discipulado. Que cada uno de nosotros tenga un discípulo que lo llame, que lo acompañe, que nadie esté suelto en esta iglesia. Porque nosotros tenemos que hacer un ajuste tremendo al trabajo que estamos haciendo aquí, porque cada uno está suelto. Aquí hay hermanos que vienen, y perdónenme los hermanos, porque hay hermanos que dicen: pastor, yo hace un mes duré enfermo y nadie me llamó. Siento una vergüenza. Pero ¿sabe por qué? Porque no tenemos un trabajo organizado, que este se encargue de este y de este y de este. Necesitamos, y quiero que ustedes me ayuden a que hagamos un ajuste al trabajo de esa manera, para que cada quien, nadie esté suelto.
nadie esté suelto, cada uno tenga gente que lo acompañe. Jesús, siendo Dios, Jesús siendo el maestro, buscó apoyo en sus 3 discípulos más cercanos y les dijo: oren conmigo. Lo tercero, Jesús enfrentó la prueba en oración al Padre. Buscó al Padre en oración. Versículo 35 al 36 dice: y yéndose un poco de adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. El Señor usa la expresión si es posible. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Seguro, seguro. No hay nada imposible para Dios. Bueno, yo quiero decirle a Dios que para Dios sí hay algo imposible, y es pecar. Pero literalmente Hebreos 6:18 dice: es imposible que Dios mienta. O sea, que para Dios no hay nada imposible en el sentido de poder, de autoridad, de dominio, de señorío. Él, frente a eso, no hay nada imposible. Pero para Dios sí es imposible pecar. Para Dios sí es imposible mentir. Y así como era imposible, como es imposible para Dios mentir, también era imposible que otra persona, que hubiera un sustituto que reemplazara a Jesucristo en la cruz. No había nadie más. Entonces, cuando Jesús le dice: si es posible pasa de mí esta copa, si es posible de mí pasa esta hora, no se estaba refiriendo a que Jesús no quisiese enfrentar, que Jesús estuviese como evadiendo esa delegación que el Padre le había encomendado. No, Él está diciendo: Señor, si es posible, pasa de mí esta agonía. Esa es la expresión: pasa de mí esta hora, pasa de mí esta copa, porque Jesús iba a ver la copa de la ira de Jehová. O sea, la copa de que significaba el juicio de Dios caería sobre una sola persona. El juicio que caería sobre, que debería caer sobre todos nosotros, en ese momento iba a caer sobre Él solo. Y Él está sintiendo los horrores de ese momento tan terrible que sería para Él. Y Él dice: si es posible, quítame esta agonía, Señor. Si es posible, no me dejes enfrentar esta agonía. ¿Y sabes qué? El Padre, muchos pensamos que el Padre no le contestó, pero yo te voy a mostrar hoy que el Padre sí le contestó. Vamos a ir a Lucas. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículo 31, encontramos allí que el Padre sí le respondió. A ver si lo hallo por aquí. Dice así Lucas 22, 31. Si alguien lo tiene allá. Lucas 22, 31. Vamos a mirar que el Padre sí le responde a su Hijo, y le responde de la siguiente manera. Dice, cuando dice que el ángel vino y le consoló, ese es 22, 43. Estaba dándole una cita mal, perdón, lo estaba confundiendo. Dice el versículo, dice que vino un ángel y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Se apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Para fortalecerle para qué? Para que él pudiese enfrentar la agonía que estaba viviendo. Entonces yo te quiero decir, hay pruebas que tú tendrás sí o sí que superarlas. Las pruebas son para superarlas. ¿Y qué va a hacer Dios entonces? Te va a fortalecer. ¿Está alguien aquí viviendo una prueba? Dios te va a fortalecer, varón. Tal vez, escucha esto, tal vez no te va a responder como tú quieres que Él te responda, pero ten por cierto que Él te va a responder con fortaleza. Porque si tú en medio de esa prueba, Él no te puede otorgar aquello porque irrumpiría el proceso que tiene contigo.
Él te va a dar la fuerza como se la dio a su hijo en el momento más agónico de su vida. Y todo aquel que esté viviendo una prueba, créale, tal vez Dios, porque si es una prueba tienes que superarla. Si es una tentación, pues Dios te va a ayudar a que tú la venzas. La prueba no la vences tú, la prueba tú la superas, la pasas viviendo el momento. La tentación sí tienes que enfrentarla y vencerla. Y ya para terminar, voy a dejar dos cositas así cerca con respecto a Pedro. Eso fue, entonces, ¿qué pasó con Jesús? ¿Superó o no superó la prueba? Sí, superó la prueba. O sea, Getsemaní fue el espacio donde Jesús, o sea, al día siguiente que Jesús fue a la cruz en el madero, ya Jesús había superado la prueba. Por eso encontramos a un Jesús sereno, en medio del dolor, diciendo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Madre, ahí tu hijo, hijo, ahí tu madre. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es. Él entonces desde la cruz pudo pronunciar aquellas palabras llenas de sabiduría, de poder, llenas de confianza. No son palabras de agonía. Hay una sola que es donde él dice: Padre mío, ¿por qué? Que algunos otros dicen que más que por qué fue: ¿a qué me has abandonado? Porque el Padre nunca abandonó al Hijo. Pablo dice que Dios estaba con Jesús reconciliando al mundo. O sea que en medio de esa agonía el Padre no lo dejó solo, aunque Jesús como hombre sentía que él estaba solo. Y cierro diciendo: ¿qué pasó con Pedro? Frente a la tentación, Pedro se quedó dormido. Estaba cansado, estaba debilitado. Entonces, que ojalá cuando tú estés tentado, normalmente cuando tú estás enfrentando tentaciones y luchas, vas a orar y al ratico estás... Eso es típico cuando tú estás enfrentando esas, te da sueño, te da bostezadera. Entonces, tienes que tomar la actitud de Jesús. Segunda cosa, yo solamente se la voy a citar. Pedro primero enfrentó la tentación durmiéndose. Pedro se había comprometido. ¿Qué había dicho Pedro cuando Jesús le dijo que esa noche él moriría y que ellos lo dejarían? Señor, yo jamás te voy a dejar. Jamás te voy a dejar. Si es posible, voy a morir contigo. Y de hecho, Pedro estaba resuelto. ¿Qué pasó cuando fueron a capturar a Jesús? Según Juan, Pedro sacó la espada y Pedro no le iba a volar la oreja a Malco, ¿no? Pedro le iba a volar el melón. De pronto el hombre era muy ágil y ¡suas! Le cogió la oreja. Y cuando Jesús ve que este hombre tiene oreja y cachete unido acá, Jesús le dice: Pedro, guarda tu espada, porque el que a hierro mata. ¿Tú crees que si yo quisiera, si fuera, yo no le pediría a mi Padre que enviaría una legión de ángeles que pelearían con estos hombres? Pero yo tengo que vivir este momento. Así que Malco, tranquilo Malco. Y ¡fum! Yo no me imagino Malco esa noche cuando llegó a su casa con su camisa sangrentada. Y la esposa: mi amor, te hirieron. ¿Qué pasa? No, mi amor, quizás ese hombre lloró. Ese hombre que capturamos, uno de esos locos que andaba con él me iba a matar. Y me tiró a matar, pero yo hice un zigzag. El hombre era como boxeador, esa pilora. Y le hizo un quite. Y si Jesús no le dice a Pedro que se detenga, Pedro va con la segunda. Es decir, que Pedro sí estaba resuelto a cumplir lo que le había dicho. Estoy dispuesto a morir. Pero lo dijo en la carne.
No lo dijo en el espíritu, porque si hubiera sido en el espíritu no lo hubiera hecho, porque eso no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que Él fuera a la cruz del Calvario. Pero Pedro lo dijo en sus impulsos. ¿Cuántas veces nos metemos en líos por nuestros impulsos? Y por último, Satanás había pedido a Pedro, lo había pedido. Yo creo que Satanás dijo: entréguenme ese mancito para que vean. Esta noche yo lo pido, le voy a pegar una zarandeada. ¿Qué es una zaranda? Mueve, ¿no? Las abuelas antes cuando pilaban el arroz, a pilar el arroz, mamita, pilar el arroz, mamá. Las abuelas tenían las zarandas y sacudían. Le llamaban balay en la costa. Balay, ya llegó el balay. Y con eso sacudían y quedaba el arroz limpiecito y lo que era el cisco y eso caía a un lado. Dios le dice, Jesús le dice: Pedro, Satanás te pidió, yo vi, yo estaba allí presente, porque yo soy eterno, estoy aquí y está allá. Y vi cuando Satanás pidió que te lo entregaran para zarandearte. Pero ¿qué dijo Cristo? Yo he rogado al Padre. ¿Para qué? Sabes que cada vez que tú estás enfrentando una prueba, una tentación, en el cielo Cristo ha rogado al Padre para que tu fe no mengue, para que tu fe se mantenga firme. Tenemos un intercesor en el cielo. ¿Cómo vencer la tentación? Hay dos armas. En el versículo 38. Velad y orad. Velad es mantente despierto, atento. ¿Atento a qué? Atento a cómo el enemigo se está moviendo. ¿Atento a qué? Atento a lo que la palabra de Dios dice. Ya Jesús le había dicho dos cosas. Una, Satanás te pidió para zarandear, pero no te preocupes, yo he orado. Otra, tú me vas a negar hoy. Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. ¿Cayó o no cayó Pedro? Cayó. ¿Cayó Jesús? No. Tú eres un discípulo de Jesús. Ponte de pie. Tú eres una discípula de Jesús. Claro, Pedro también lo era. Pero las experiencias de ellos nos sirven a nosotros hoy. Yo quiero orar por cada persona que está ahí en las redes antes de orar por la iglesia. Padre amado, amado amigo, si tú tienes un problema, si tú tienes una necesidad, si estás enfrentando una prueba o una tentación, el camino es uno: ora y mantente al tanto en esa comunión con Dios. En la comunión con Dios vencerás, superarás la prueba, y en la comunión con Dios enfrentarás las tentaciones y podrás vencerla. No lo harás en tu autosuficiencia, no lo lograrás en tu orgullo, no lo lograrás en tus miedos y en tus angustias. Lograrás vencer tomado de la mano con el Señor. Yo te bendigo hoy, en medio de esa enfermedad que estás viviendo, en medio de ese problema de familia, en medio de ese problema con tus hijos. Yo te bendigo hoy para que esa bendición de Cristo te dé la fuerza. Ese ángel que vino a consolar a Jesús venga a consolarte. Hay gente en casa que está viviendo un duelo, que está viviendo una necesidad. Yo te bendigo hoy para que Cristo envíe a su Santo Espíritu hoy, y el Espíritu de Cristo te dé la fuerza para enfrentar esa tentación, para enfrentar esa prueba.